Desde los ecos de la historia, el cataclismo ha marcado nuestro camino. Hiroshima, 1945, un destello cegador. Luego, el silencio de la desolación. Ciudades enteras reducidas a cenizas, sombras petrificadas de lo que fue. Décadas antes, la frontera de Texas ardía bajo la luna roja. Las fuerzas de Villa, la tensión, el pánico de un ataque brutal. La expedición de Pershing, miles de soldados en una misión sin fin. El polvo de la guerra, una atmósfera opresiva que asfixia la esperanza. De símbolos de poder a figuras caídas, Saddam Hussein en su sótano, sus ojos cansados, el fin de una era, la resignación de la derrota. Hoy, ciudades modernas tiemblan, caos, sirenas, helicópteros en el cielo. Nicolás Maduro, un arresto en medio de la conmoción urbana, drones, infraestructuras fallando, la gente común bajo vigilancia digital, un apocalipsis silencioso, donde las sombras de acero nos envuelven. La historia se repite, pero la lección sigue sin aprenderse. Esta es la clase de ayuda que te da. Mucho antes de los titulares modernos sobre intervenciones militares, sanciones económicas o bloqueos internacionales, ya existía una historia que comenzaba entre humo de pólvora, mapas dibujados a mano y caravanas avanzando sobre tierras que no les pertenecían. Para comprender por qué hoy el mundo sigue hablando de las acciones exteriores de Estados Unidos de América, hay que regresar al momento en que aún era una nación joven, frágil, pero con una ambición inmensa, una ambición que no se detendría. 1776, el nacimiento de un país con hambre de territorio. En el verano de 1776, tras años de tensiones con el Imperio Británico, las 13 colonias firmaron su independencia. Las ciudades eran pequeñas, los caminos de tierra, y la nueva nación apenas tenía recursos para sobrevivir. Pero sí tenía algo poderoso, una idea. Los líderes políticos comenzaron a hablar de que aquel nuevo país estaba destinado a expandirse. No era solo economía o defensa, era una narrativa casi espiritual. La creencia de que su sistema debía extenderse. Con el tiempo, esta idea sería conocida como el Destino Manifiesto. Mientras en el este se escribían constituciones y leyes, hacia el oeste se extendían bosques infinitos, ríos gigantescos y montañas desconocidas. Pero también pueblos que ya habitaban esas tierras desde hacía siglos. 1803, el momento que cambió el mapa. En 1803, el presidente Thomas Jefferson realizó una de las decisiones más trascendentales, la compra de Luisiana. Francia, debilitada por guerras en Europa, vendió a Estados Unidos un territorio gigantesco que duplicó el tamaño del país. Sobre el papel, parecía una transacción diplomática. En la realidad, fue el comienzo de una transformación brutal del continente. Exploradores, comerciantes, cazadores y colonos comenzaron a avanzar hacia territorios desconocidos. Vestían abrigos de cuero, sombreros anchos y botas desgastadas. Cruzaban ríos en balsas improvisadas, levantaban asentamientos de madera y llevaban consigo armas, banderas y escrituras de propiedad. Pero aquellas tierras no estaban vacías. Las naciones indígenas, los verdaderos dueños del territorio. Antes de la expansión estadounidense, el continente estaba lleno de culturas complejas, con sistemas políticos propios, comercio regional y tradiciones milenarias. Entre esas naciones se encontraba el pueblo cherokee, establecido principalmente en el sureste de lo que hoy es Estados Unidos. Durante décadas intentaron adaptarse para sobrevivir. Crearon escuelas, adoptaron sistemas de escritura, establecieron constituciones propias, negociaron tratados. Creían que podían coexistir, pero la expansión territorial no se detendría. 1830, Andrew Jackson, y la decisión que cambió miles de vidas. Cuando llegó al poder el presidente Andrew Jackson, la presión por las tierras indígenas era enorme. Los colonos querían campos para cultivar algodón y buscaban nuevas riquezas minerales. Ese mismo año firmó la Ley de Traslado Forzoso Indígena, Indian Removal Act. Sobre el papel se presentaba como una reubicación. En la práctica fue un desplazamiento masivo. Soldados federales comenzaron a entrar en territorios indígenas, obligando a familias enteras a abandonar sus hogares. Casas, cultivos, cementerios y templos quedaron atrás. Los relatos históricos describen escenas durísimas. Ancianos caminando sin fuerzas, niños enfermos por el frío, caravanas interminables cruzando barro y nieve. Este episodio sería recordado como la Marcha de las Lágrimas. Se estima que miles murieron durante el trayecto. El motor oculto, tierra, oro y recursos. Detrás del discurso político existía una realidad económica muy clara. Las tierras indígenas eran extremadamente valiosas.
suelos fértiles para la agricultura, rutas comerciales estratégicas, descubrimientos de oro en Georgia, expansión de plantaciones de algodón. La expansión territorial comenzó a conectarse directamente con la extracción de recursos. Este patrón, territorio, recursos, expansión, aparecería repetidamente en la historia futura. El nacimiento de una forma de poder. Para mediados del siglo XIX, la joven nación ya no era tan pequeña. El país había aprendido algo que marcaría su historia. Usar tratados cuando convenía, comprar territorios cuando era posible, y usar fuerza militar cuando era necesario. No era todavía una potencia mundial, pero ya estaba construyendo la estructura de lo que llegaría a ser. Las decisiones tomadas en estos primeros años, sobre tierras indígenas, expansión territorial y recursos naturales, crearían una lógica política que más adelante se extendería fuera de sus fronteras. Y esa historia apenas estaba comenzando. A comienzos del siglo XIX, mientras Estados Unidos de América aún terminaba de definirse como nación, hacia el sur existía un territorio inmenso, complejo y todavía inestable. México, recién independizado de España en 1821, era un país enorme, con extensiones casi infinitas de desiertos, montañas y llanuras, pero también con enormes dificultades para controlar regiones tan lejanas como el norte. Una de esas regiones era Texas, un territorio donde el viento recorría praderas interminables, y donde convivían pueblos indígenas, rancheros mexicanos y cada vez más colonos provenientes del este. México, intentando poblar esa zona para evitar invasiones extranjeras, permitió que familias estadounidenses se instalaran allí bajo ciertas condiciones. Debían adoptar la ciudadanía mexicana, respetar las leyes locales y convertirse al catolicismo. Al principio llegaron caravanas pequeñas, con carretas de madera, ruedas cubiertas de barro seco y caballos agotados por el viaje. Vestían pantalones de lana gruesa, camisas de lino, sombreros de ala ancha para protegerse del sol y llevaban rifles largos colgados al hombro. Eran agricultores, comerciantes y aventureros que buscaban tierra barata. Pero con los años, la migración aumentó rápidamente. Para la década de 1830, los colonos estadounidenses superaban en número a los habitantes mexicanos en Texas. Las tensiones comenzaron a crecer. Diferencias culturales, religiosas y políticas empezaron a separarlos. México había abolido la esclavitud, mientras muchos colonos provenían de estados esclavistas del sur estadounidense y querían mantener ese sistema económico. El conflicto se volvió inevitable. En ese periodo surgió una figura clave, Antonio López de Santa Anna, un líder militar carismático y dominante que gobernaba México con mano fuerte. Decidido a mantener el control del territorio, marchó hacia Texas con su ejército. Los soldados mexicanos avanzaban con uniformes de lana azul oscuro, botones dorados brillando bajo el sol y tambores marcando el paso entre nubes de polvo. Los colonos tejanos, por su parte, se organizaron en milicias improvisadas. Vestían ropa de trabajo, chalecos de cuero, botas gastadas y pañuelos atados al cuello. No eran soldados profesionales, pero estaban decididos. En 1836 ocurrió uno de los episodios más simbólicos del conflicto en la misión fortificada de El Álamo, ubicada en la actual San Antonio. Durante días, un pequeño grupo de defensores resistió el ataque del ejército mexicano. El combate fue intenso, lleno de humo de pólvora, gritos y cañones resonando contra los muros de piedra. Finalmente, las fuerzas de Santa Anna tomaron la fortaleza. Aunque militarmente fue una victoria mexicana, el episodio se convirtió en un símbolo para los colonos tejanos, que lo usaron como grito de guerra. Semanas después, en la batalla de San Jacinto, las fuerzas tejanas derrotaron al ejército mexicano y capturaron a Santa Anna. Bajo presión, firmó acuerdos que permitieron la independencia de Texas. Así nació la República de Texas. Durante casi 10 años, Texas existió como un país independiente, pero su destino estaba claro desde el inicio. Muchos de sus líderes deseaban unirse a Estados Unidos. Finalmente, en 1845, Texas fue anexado oficialmente. La anexión encendió una tensión enorme con México. El conflicto principal era la frontera. México consideraba que terminaba en el río Nueces, mientras Estados Unidos afirmaba que era el río Bravo del Norte. Aquella diferencia aparentemente geográfica era, en realidad, una chispa política. En ese momento, gobernaba Estados Unidos el presidente James K. Polk, un firme creyente del expansionismo territorial. Polk estaba convencido de que el país debía extenderse hasta el Océano Pacífico. En 1846 envió tropas a la zona en disputa. Cuando ocurrieron enfrentamientos entre patrullas mexicanas y estadounidenses, Polk declaró que México había atacado territorio estadounidense
y pidió al Congreso la declaración de guerra. Comenzaba la guerra México-Estados Unidos. El conflicto fue rápido pero devastador. Las tropas estadounidenses, con uniformes azul oscuro, artillería moderna y mejor logística, avanzaron en múltiples frentes. Mientras tanto, el ejército mexicano enfrentaba problemas políticos internos, falta de recursos y divisiones estratégicas. Las campañas militares avanzaron hacia el oeste y también hacia el centro del país. En 1847 ocurrió uno de los momentos más impactantes. El ejército estadounidense marchó directamente hacia la capital mexicana. Las crónicas describen columnas militares entrando entre humo, campanas sonando y población observando con miedo desde balcones coloniales. Finalmente, las tropas ocuparon Ciudad de México. Fue un golpe psicológico enorme. En 1848, tras la derrota, México firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El acuerdo cambió el mapa de América del Norte para siempre. México perdió más de la mitad de su territorio histórico, por un abuso total de un robo tremendo. Estados Unidos se apropió de regiones como California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de otros estados. Y de un presidente vendepatrias que permitió un despojo de tal magnitud, sin importarle el pueblo de México. Aquellas tierras no solo eran extensas, estaban llenas de recursos. Poco después, se descubriría oro en California, provocando la fiebre del oro que atraería a cientos de miles de personas. También se desarrollarían rutas comerciales, minería a gran escala, y más adelante, enormes reservas de petróleo. Ellos siempre lo supieron, y el territorio significaba poder económico. Para México fue una herida histórica profunda e inolvidable. Para Estados Unidos, un paso decisivo en su expansión continental. Mientras los mapas cambiaban y los tratados se firmaban, miles de familias mexicanas quedaron viviendo dentro de un nuevo país. Sus tradiciones, su idioma y su identidad continuarían formando parte de la región, creando una mezcla cultural que permanece hasta hoy. Pero también muchas familias fueron desalojadas y desaparecidas, y extranjeros ocuparon las mejores tierras y extensiones. El único que reaccionó a ese robo y crimen social fue Francisco Villa, entrando por la noche con sus Dorados del Norte, más de 300 hombres leales. Fueron incendiando y haciendo justicia a su paso, por todo el territorio tesano, dejando una estela de dolor y sufrimiento a los que llamaban los gringos. Igual como ellos le habían hecho a los mexicanos, y salieron a la sierra y no lo encontraron. Aquella guerra no solo redefinió fronteras, consolidó una idea que seguiría repitiéndose en las décadas siguientes. La expansión territorial podía lograrse mediante presión política, conflictos armados y tratados posteriores. El continente había cambiado para siempre, pero la historia de intervenciones, expansión y robos de los Estados Unidos de América apenas estaba comenzando y estaba entrando en una nueva etapa. Y en Cuba fue así. Desde que Fidel Castro y sus compañeros revolucionarios entraron triunfantes en La Habana, el 1 de enero de 1959, la relación entre Cuba y Estados Unidos de América tomó un rumbo que se volvería tenso, lleno de choques ideológicos. Castro, con su uniforme sencillo, sus botas, su gorra y su mirada fija en el horizonte, había puesto fin a décadas de gobiernos que favorecían intereses extranjeros y comenzó a construir un proyecto de Estado socialista que buscaba autonomía. Inicialmente hubo cierto equilibrio, pero a medida que el nuevo gobierno cubano comenzó a nacionalizar propiedades estadounidenses, refinerías, azucareras, compañías de servicios básicos y tierras, la tensión escaló. A principios de la década de 1960, la Casa Blanca respondió con sanciones económicas progresivas. Primero prohibió la venta de armas y luego extendió restricciones para abarcar prácticamente todo el comercio. El presidente John F. Kennedy ordenó un embargo completo en 1962 que incluyó bienes, viajes, servicios financieros y todo tipo de intercambio comercial, salvo ayuda humanitaria muy limitada. Ese régimen de sanciones fue diseñado no solo como castigo político, sino como una herramienta para aislar a Cuba y forzar un cambio en su sistema. Con los años, sucesivas leyes y órdenes endurecieron ese bloqueo, prohibiendo incluso que subsidiarias de empresas estadounidenses en el extranjero hicieran negocios con Cuba, y autorizando sanciones contra países que facilitaran inversiones en la isla. Muchos aliados tradicionales de Washington, desde Canadá hasta países europeos, criticaron estas medidas. Durante décadas, esa política transformó la vida cotidiana en Cuba. Escasez de alimentos y medicinas, dificultades para mantener infraestructura básica, importación limitada de tecnología o materia prima industrial. Todo se volvió preciosamente escaso. Los billetes de avión, las piezas de repuesto, el gasoil para maquinaria agrícola. Sin embargo,
A pesar de los embates económicos, Cuba desarrolló una resiliencia propia, reforzó sus sistemas de salud y educación, y encontró aliados en otros espacios del mundo. En los primeros años del siglo XXI, Cuba tejió una alianza especialmente estrecha con Venezuela. Bajo el liderazgo de Hugo Chávez, Venezuela, rica en petróleo, selló con Cuba un acuerdo, que consistía en envío regular de crudo barato a cambio de apoyo médico, educativo y técnico. Ese petróleo subsidió el sistema energético cubano y se volvió un salvavidas económico para la isla durante años. No fue solo un intercambio comercial, pero la historia dio otro giro en 2026. En una operación militar, fuerzas estadounidenses invadieron Venezuela el 3 de enero. Capturaron al presidente Nicolás Maduro, llevándolo a EPU bajo cargos de narcotráfico para controlar el petróleo. Esa es la clase de ayuda que se proporciona cuando se desea lo que otros países tienen, imponiendo su control. Este acto no solo fue un choque para Venezuela, sino que tuvo consecuencias devastadoras para Cuba. Venezuela era la principal fuente de petróleo barato para la isla. Con Maduro fuera, el flujo se cortó. Estados Unidos impuso medidas estrictas para bloquear envíos de petróleo a Cuba, amenazando con sanciones. Países como México se vieron forzados a detener sus envíos de crudo a Cuba por miedo a represalias. Washington buscaba presionar al gobierno cubano para forzar cambios políticos y reducir la influencia. Pero la realidad en La Habana era cruda. Los apagones comenzaron a afectarlo todo. La falta de combustible paralizó generadores, colapsó sistemas de agua potable y encareció alimentos. Los apagones duraban horas o días, mientras los rostros cubanos mostraban cansancio y frustración. Cuba respondió con discursos incendiarios desde la Plaza de la Revolución, llamando a la unidad. Intentaron negociar con aliados globales para sortear la presión económica, pero la economía de la isla estaba conectada a un sistema energético inestable sin el crudo barato. El bloqueo petrolero se volvió un símbolo de cómo las sanciones afectan la vida cotidiana. Las sanciones expusieron la vulnerabilidad de economías enteras, atrapadas en disputas de grandes potencias. El petróleo siguió siendo un recurso estratégico, clave para la vida moderna. Transporte, electricidad, producción. Su control se convirtió en una pieza clave en la guerra de sanciones y presiones entre naciones. A lo largo del siglo XX, mientras Estados Unidos consolidaba su poder industrial y militar, comenzaron a aparecer interpretaciones paralelas sobre sus grandes decisiones estratégicas. Algunas provenían de analistas políticos, otras de periodistas críticos, y muchas surgieron décadas después al desclasificarse documentos militares. Uno de los episodios más debatidos ocurrió en 1941, cuando la base naval estadounidense en Pearl Harbor fue atacada por fuerzas del Japón. Aquel 7 de diciembre, el cielo se llenó de aviones, explosiones y columnas de humo negro que se elevaban sobre los barcos anclados. El ataque causó miles de muertes y llevó inmediatamente a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo surgieron teorías que afirmaban que sectores del gobierno estadounidense ya conocían la posibilidad del ataque y no lo evitaron. Algunos autores sostienen que el ataque habría sido permitido estratégicamente para movilizar a la población y activar la economía de guerra. Estas versiones no están confirmadas por pruebas concluyentes, pero se mantienen como parte del debate histórico alternativo. Y para probar su bomba atómica en Hiroshima y Japón, causando una destrucción de expansión masiva, desapareciendo poblaciones enteras, quedando ante todo el mundo como un país poderoso y temido sobre los demás. Lo que sí está plenamente documentado es que, tras entrar en la guerra, Estados Unidos se convirtió en el mayor productor industrial del planeta. Sus fábricas trabajaban día y noche fabricando aviones, tanques, barcos y armamento, que no solo utilizaban sus propias tropas, sino también sus aliados. Empresas industriales crecieron de manera extraordinaria, y el país emergió como el principal proveedor de armamento del bloque occidental. Desde entonces, comenzó a formarse una percepción global, que el complejo militar industrial estadounidense se transformó en uno de los motores económicos más influyentes del mundo. Décadas más tarde, durante la Guerra Fría, esa percepción volvió a aparecer en otros conflictos. En el Caribe, tras la llegada al poder de Fidel Castro en Cuba, en 1959, Estados Unidos impuso un sistema de sanciones económicas, que con el tiempo se convirtió en uno de los bloqueos comerciales más largos de la historia moderna. Las medidas incluyeron restricciones financieras, comerciales y energéticas destinadas a aislar económicamente al gobierno cubano. Además del bloqueo directo, surgieron leyes que permitían sancionar a empresas extranjeras que comerciaran con Cuba, si utilizaban tecnología o capital estadounidense. Esto generó presión internacional y provocó tensiones con países europeos y latinoamericanos.
Durante décadas, Cuba sobrevivió gracias a acuerdos estratégicos con la Unión Soviética y posteriormente con Venezuela, que enviaba petróleo a cambio de cooperación técnica y médica. Cuando llegó al poder Nicolás Maduro, las tensiones aumentaron. Estados Unidos impuso sanciones financieras dirigidas al sector petrolero venezolano. Considerado el corazón económico del país, el petróleo era el centro de la disputa. Venezuela posee una de las mayores reservas del mundo. Las sanciones restringieron exportaciones, congelaron activos internacionales y limitaron operaciones bancarias. También se establecieron advertencias a empresas y países que continuaran negociando con el gobierno venezolano bajo ciertos esquemas financieros. Estas medidas afectaron directamente a Cuba, ya que redujeron el flujo de petróleo subsidiado que sostenía gran parte de su sistema energético. En paralelo, comenzaron a circular interpretaciones geopolíticas que señalaban que detrás de las sanciones no solo existían razones políticas, sino también estratégicas relacionadas con recursos naturales como petróleo, oro, y en otros escenarios internacionales, minerales críticos como el litio. Ese debate volvió a intensificarse al analizar conflictos en Medio Oriente. En 2003, Estados Unidos invadió Irak bajo el argumento de que el gobierno de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Años después, investigaciones internacionales concluyeron que esas armas no fueron encontradas. Este hecho alimentó numerosas teorías que sugerían que el verdadero objetivo era el control estratégico del petróleo iraquí, uno de los más abundantes del mundo. Aunque estas interpretaciones son debatidas, el tema sigue siendo uno de los más discutidos en la geopolítica contemporánea. Saddam Hussein fue capturado ese mismo año y posteriormente ejecutado en 2006 tras un juicio en Irak. A partir de ese momento, el debate global sobre intervenciones militares, recursos energéticos y comercio internacional se volvió aún más intenso. Algunos analistas comenzaron a hablar del poder del comercio de armas como parte central de la influencia geopolítica moderna. La historia entra ahora en una etapa más oscura, compleja y marcada por la tecnología, el petróleo y nuevas formas de poder global. Tras la Guerra Fría, con la desaparición de la Unión Soviética en 1991, Estados Unidos emergió como la mayor potencia militar y económica. Muchos lo llamaron el mundo unipolar. Sin rival, las decisiones estratégicas de EE.UU influyeron directamente en múltiples regiones. Los mapas geopolíticos se trazaban sobre reservas de petróleo, rutas energéticas, minerales estratégicos y posiciones militares. En Medio Oriente, región con enormes reservas energéticas, Irak era gobernado por Saddam Hussein durante décadas. Su estilo militar rígido, uniformes verdes, boina negra, discursos largos y una imagen de autoridad absoluta. En 1990, Irak invadió Kuwait, provocando la reacción de una coalición liderada por EE.UU. Comenzaba la Guerra del Golfo. Cielos nocturnos iluminados por misiles guiados, explosiones y transmisiones en vivo, mostrando la guerra en tiempo real. Irak fue derrotado, pero el conflicto no terminó. Fuertes sanciones económicas limitaron la economía iraquí por años. Pero en 2003 ocurriría uno de los episodios más polémicos del siglo XXI. Estados Unidos afirmó que Irak poseía armas de destrucción masiva. Bajo ese argumento, se organizó una invasión militar. Columnas de tanques avanzaron sobre el desierto. Helicópteros cruzaron tormentas de arena y sistemas satelitales guiaban operaciones. Sin embargo, después de la caída del gobierno de Saddam Hussein, esas armas nunca fueron encontradas. Este hecho alimentó debates intensos. Algunos vieron seguridad internacional. Otros, el petróleo iraquí como factor estratégico. Ese mismo debate aparecería nuevamente en otros escenarios. En 2011, durante la primavera árabe, estalló un conflicto en Libia contra el gobierno de Muammar el-Gaddafi. Gaddafi era conocido por su estilo particular. Túnicas coloridas, gafas oscuras, guardias personales y discursos extensos. Las protestas internas evolucionaron a conflicto armado. Una coalición internacional intervino militarmente para proteger civiles. El gobierno de Gaddafi cayó ese mismo año. Tras su caída, surgieron nuevas interpretaciones. Libia tenía enormes reservas de petróleo ligero y proyectos financieros independientes. Aunque estas interpretaciones siguen siendo debatidas, se convirtieron en parte del análisis político internacional. Mientras tanto, en Asia Central, otro conflicto ya llevaba años desarrollándose. En 2001, ocurrió un evento que cambiaría la política mundial. Los ataques contra las Torres Gemelas. El impacto fue inmediato. Estados Unidos declaró la guerra contra el terrorismo e inició operaciones en Afganistán. El objetivo era desmantelar al grupo extremista responsable de los ataques y capturar a su líder Osama Bin Laden.
Durante 20 años, Afganistán se convirtió en uno de los conflictos más largos de la historia moderna. Montañas nevadas, desiertos rocosos y aldeas aisladas fueron escenarios constantes de operaciones militares. Con el tiempo, surgieron análisis alternativos que señalaban la importancia estratégica de Afganistán, por su ubicación geográfica cercana a rutas energéticas de Asia Central, así como por la presencia de minerales críticos. Estas interpretaciones, aunque discutidas, reforzaron una idea. En conflictos modernos, recursos naturales y rutas comerciales tienen un peso enorme. Mientras tanto, en América Latina continuaban tensiones económicas. En Venezuela, uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo, las sanciones económicas afectaron su sistema financiero. Restricciones bancarias, limitaciones comerciales y congelamiento de activos impactaron directamente la exportación de crudo. El petróleo volvía a aparecer como el centro del conflicto. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir nuevos recursos estratégicos para el siglo XXI. El litio, clave para baterías eléctricas, empezó a transformar la importancia geopolítica de países como Bolivia. Analistas comenzaron a hablar del nuevo oro blanco. Las reservas de litio son esenciales para el futuro tecnológico mundial. En paralelo, el comercio global de armas siguió creciendo. Estados Unidos se consolidó como el principal exportador militar. Aviones de combate, sistemas de defensa y tecnología avanzada formaron parte de alianzas estratégicas con múltiples países. Esto alimentó otra narrativa. La idea de que los conflictos también impulsan economías industriales militares. Aunque los gobiernos sostienen que estas exportaciones responden a acuerdos de defensa y seguridad, el debate continúa. En escenarios como Irak, Libia, Afganistán, Venezuela, surgieron dos versiones paralelas, la oficial y la crítica. Entre ambas narrativas se ha construido uno de los debates más intensos de la historia contemporánea. Hoy, con tecnologías satelitales, inteligencia artificial militar, guerras económicas, los conflictos ya no se definen solo en campos de batalla. También se desarrollan en mercados, bancos, rutas comerciales y recursos estratégicos. La historia que comenzó con caravanas en el siglo XIX, ahora se escribe con drones, algoritmos y mercados energéticos globales. Los próximos capítulos estarán definidos no solo por territorios, sino por energía, tecnología y control económico mundial. La nueva era del poder, 2026 y la guerra en Oriente Medio. El mundo de hoy es un escenario mucho más grande que el que conocieron los soldados de Lexington en 1775. Las fronteras ya no se definen por mapas, sino por rutas energéticas, corredores financieros, redes digitales y centros de poder. A comienzos de 2026, un punto de inflexión movía piezas, intensificando viejas tensiones y abriendo nuevas fracturas globales. Uno de los epicentros de esa tensión fue Oriente Medio, y especialmente la relación entre Estados Unidos, Irán e Irak. En febrero de 2026, tras meses de amenazas y negociaciones fracasadas, Estados Unidos e Israel lanzaron un gran ataque militar. El ataque fue contra objetivos estratégicos dentro de Irán, para impedir que obtenga un arma nuclear y desmantelar su infraestructura. Fue una operación calculada, coordinada en secreto por altos mandos, con códigos encriptados y sistemas de guerra electrónica. Mientras los misiles surcaban el aire rumbo a instalaciones en Teherán, la televisión retransmitía imágenes surrealistas. Explosiones nocturnas, columnas de humo elevándose sobre monumentos antiguos y sirenas resonando en ciudades milenarias. Este acto no solo sacudió a Irán, sacudió a toda una región que vivía una tensión contenida como magma bajo tierra. En cuestión de horas, Irán respondió con fuerza. Lanzó ataques con proyectiles y misiles contra bases estadounidenses. Esto incluyó bases en Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, donde Washington tenía posiciones clave y miles de soldados. Las defensas antiaéreas rugieron y los cielos se llenaron de advertencias, mientras países vecinos activaban alertas civiles. Entre tanto ruido y confusión, Irak se encontró en medio de un terremoto geopolítico. El gobierno iraquí rechazaba la escalada militar y cualquier intento de usar su territorio para expandir el conflicto. Pero cazas y bombarderos surcaban los cielos iraquíes, especialmente sobre regiones como Babilonia. Las autoridades tuvieron que cerrar el espacio aéreo civil, y circulaban historias de explosiones lejanas. Era como si el eco de viejas guerras regresara con violencia. Todo esto ocurrió mientras Irak estaba en medio. Alternativas que circulan intensamente en foros, redes y comunidades críticas. Algunos comentaristas señalan que actos militares así no ocurren por casualidad. Dicen que grandes poderes estratégicos ya habían colocado bases,
satélites, espías, redes de influencia y acuerdos encubiertos mucho antes de las acciones visibles. Según estas visiones, las justificaciones oficiales serían una cortina de humo para abrir las puertas a un nuevo reordenamiento del poder global y de acceso a recursos energéticos clave, infraestructura tecnológica y posiciones dominantes en Asia y Europa. Estas teorías también hablan de la economía del miedo, que los gobiernos saben que una población alarmada se sujeta más fácilmente a liderazgos fuertes, a la expansión militar y a restricciones de libertades bajo pretextos de seguridad nacional. Aunque no hay pruebas concluyentes de conspiraciones deliberadas, muchos creen que cuando la política se mezcla con grandes intereses económicos, como ocurre con empresas armamentísticas, energía, minería o tecnología, siempre hay capas de motivación que no se revelan al público. En el caso de Medio Oriente 2026, el conflicto tiene una dimensión económica inmediata. Tras los ataques, el precio del petróleo subió, y temores sobre el cierre del estrecho de Hormuz comenzaron a golpear mercados globales nerviosos. El petróleo, siempre un factor central en la geopolítica, volvió a ser protagonista. Un recurso que alimenta economías, fuerzas armadas y la maquinaria global de poder, y que cuando se ve amenazado en su producción o transporte, puede desencadenar crisis económicas y políticas en todos los continentes. Mientras esto ocurre, los viejos ecos de Irak siguen presentes como advertencia de que las motivaciones reales detrás de grandes intervenciones pueden ser más complejas que lo anunciado por los gobiernos. Frente a todo esto, hay una sensación de incertidumbre que se siente en los mercados financieros, en los sistemas militares y también en la vida cotidiana. Algunos gobiernos promueven la diplomacia y llaman al diálogo como único camino para evitar un desastre regional mayor. Otros refuerzan sus defensas, movilizan tropas y se preparan para contingencias cada vez más impredecibles. Y aquí, en este presente que parece sacado de una película de alto presupuesto, nos encontramos en un punto crítico de la historia global. ¿Será posible evitar una expansión de este conflicto hacia una guerra regional más grande? ¿O veremos, en los próximos meses, que las tensiones económicas, energéticas y militares se transforman en una nueva realidad de polarización mundial, donde alianzas se redefinan, mercados se reajusten y nuevas potencias emerjan o se fragmenten? El futuro no está escrito, pero la historia reciente muestra que cuando grandes poderes se enfrentan en un tablero tan complejo como Oriente Medio, el resultado rara vez es simple o tranquilo. A raíz de lo que está sucediendo ahora con la escalada en Oriente Medio, lo que podría ocurrir en los próximos meses implica 3 escenarios posibles. Escalada regional más amplia. Si Irán continúa respondiendo a ataques con contraataques coordinados, y si aliados de ambos lados entran en el conflicto, podríamos ver enfrentamientos más directos que involucren a varios países de la región. Esto podría afectar estabilidad global, precios de energía y relaciones internacionales, diplomacia y desaceleración. Los llamados internacionales al diálogo y resolución pacífica, respaldados por organismos multilaterales y países intermedios, podrían lograr una pausa táctica, reduciendo tensiones y abriendo negociaciones para evitar un conflicto mayor. Conflicto prolongado de baja intensidad. Similar a lo que ocurrió en las últimas décadas en algunas zonas de Oriente Medio. Podría no haber una guerra total, sino un conflicto fragmentado, con ataques esporádicos, sanciones económicas continuas y tensiones que persisten por años. Ninguna opción es sencilla, y la historia reciente ha demostrado que muchas veces la realidad es una mezcla de estas posibilidades, influenciada por intereses políticos, económicos y estratégicos de múltiples actores a lo largo del mundo. Ahora ya sabes cómo ayudan los Estados Unidos de América a los países que tienen algo que él quiere. ¿Y tú estás de acuerdo? Comenta cuál es tu opinión al respecto y no olvides suscribirte, compartir y regalarnos un like para que este video se sienta feliz.